Bueno, chicos, chicas, continuamos un poco con la parte de listas enlazadas. ¿Se acuerdan que la clase anterior, hicimos un pequeño ejemplo de listas enlazadas desde cero, con una clase a la cual llamamos nodo, para que fuese la cantidad pues para que fuese el nodo como tal de la lista enlazada. Este, Le metimos algunas cosas de más, no tan necesarias, pero en el momento, pues, como lo fuimos desarrollando en línea o lo fuimos desarrollando por acá, pues nos sirvió bastante, como fue el contador de nodos para llevar un conteo de cuántos nodos pues vamos teniendo. Para eso hicimos una variable estática, un atributo static, la llave como tal o el valor del nodo que fue un entero, el puntero al siguiente nodo, o sea, un puntero a la misma estructura como tal, a la misma clase, un puntero a nodo, y un constructor y un destructor que tenían como finalidad, pues básicamente, inicializar lo que es pues cada vez que creamos una nueva instancia de nodo, o sea, cada vez que pedíamos memoria por un new de nodo, entonces sumaba uno al contador de nodos y eh, asignaba el key, asignaba el valor y metía el puntero o asignaba el puntero como tal null, ¿verdad? Y ahí ya veíamos dónde lo metíamos, ¿verdad? También hicimos un destructor que lo que hacía es cada vez que se elimina memoria para casi se elimina memoria con el delete, entonces pues restamos uno a la cantidad de nodos. Siempre vamos teniendo como un contador de nodos ahí en nuestro desarrollo, ¿verdad? Para ir llevando pues el listado. También vimos el insertar elemento, o sea, estábamos en este caso haciendo un insert al final, ¿verdad? Siempre hacíamos el insert del final, en el cual pues por lo menos contábamos, ¿verdad? Tomábamos la cantidad de nodos, si la cantidad de nodos era 1, entonces pues básicamente lo que hacíamos era insertar al final de ese, de ese nodo, ¿verdad? Al final del único nodo que había. Y si no, pues lo que hacíamos era con un contador, ¿verdad? Ir recorriendo toda la lista y cuando llegábamos al final, pues insertábamos el nuevo nodo, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos en este. A la hora de eliminar un elemento, también hicimos la parte de la eliminación del elemento, donde pedíamos un elemento o pedíamos el valor o la posición como tal a borrar, o sea, el índice, y mandamos siempre, en estos como vemos, siempre mandamos la lista, ¿verdad? Siempre mandamos la lista de nodos o el puntero del primer nodo, ¿verdad? Al primer elemento, ¿ok? Entonces con eliminar contábamos, bueno, si el índice es igual a la cantidad de nodos, o sea, vamos a eliminar el último elemento, entonces recorríamos la lista hasta posicionarnos un elemento antes del último elemento y procedíamos a eliminar ese nodo y hacer que el penúltimo fuese el último apuntando a null, ¿verdad? Correcto. Y que no se nos olvidara siempre liberar memoria. Esto es importantísimo porque adicional, para que no quede la memoria ahí sin usarse, ¿verdad? No quede ese pedazo ahí. Que el contador de nodos, nuestra variable estática de la clase, pues se disminuyera en 1. ¿Ok? En el caso de que fuese el primer elemento, ¿verdad? El que vamos a eliminar, ¿ok? Pues lo que hacíamos es eliminar el primer nodo y hacer que nuestra lista ya no apunte a ese elemento como el primero, sino que apunte al siguiente. Como lo estamos pasando siempre por referencia, entonces, cada vez que nosotros hagamos un cambio,
¿verdad? O sea, si cambiamos el apuntador, estamos haciendo el cambio a nivel global, ¿verdad? Por ser un parámetro por referencia. ¿Ok? Entonces, igual, en el caso de eliminar el nodo del primero, quitamos el primero, bueno, primero este, vamos a mantener el, el apuntador para que no se pierda, ¿verdad? Eliminamos ese apuntador y el anterior o la referencia a esta decimos que sea el siguiente y así eliminamos el primero. Y en el caso de, de que no fuera ni el primero ni el último, entonces lo que hacíamos era recorrer el nodo, o sea, perdón, recorrer la lista enlazada con el fin de buscar la posición específica, posicionarnos un elemento antes de esa posición específica, cambiar los apuntadores, que ya el actual deje de apuntar al siguiente, sino que apunte al que está después, y de manera adicional eliminar ese nodo y listo, ¿verdad? Entonces ya ahí quedaríamos con las tres, con la función de insertar, ya sea al principio, al final, bueno, perdón, insertar al final y borrar en el caso de que sea pues el primer elemento, el último o un elemento en el centro. Hicimos una pequeña función también para imprimir la lista enlazada, básicamente recorriendo toda la colección de nodos que tenemos, basado en el primero, ¿verdad? El nodo cabeza, la apuntadora cabeza y, perdón, y nuestro main, que básicamente pues hacía, o sea, llenaba la lista, imprimía, bueno, eliminaba un elemento, eliminaba el elemento posicionado en el índice número 3, volvíamos a hacer lo demás y pues llevábamos un control de cuántos nodos íbamos teniendo, ¿verdad? Ahí hicimos bastantes. Ok, sí nos quedó, yo creo que no lo hemos subido porque la clase la subí hasta ayer y ahora le subo el ejemplo junto con el que vayamos a ver ahora. ¿Les parece? Ok. Entonces creo que fue provechoso, hicimos este listado desde cero. ¿Ok? Para la clase de hoy tenía un pequeño ejemplo, ya no tan, eh, no, es un poco más genérico, por decirlo así. ¿Ok? En el cual quiero ver con ustedes unos detallillos ahí interesantes por acá. ¿Ok? Este, este ejemplillo que tengo por acá es, no lo hice, no lo hice con una clase para manejar el nodo, sino que con un struct. No sé si han escuchado hablar del famoso struct. Más o menos. Bueno, básicamente el struct nos permite crear una estructura como tal. ¿Ok? Lo que sucede con el struct es que no tiene atributos, bueno, sí tiene elementos dentro, ¿verdad? Pero no tiene métodos, ¿ok? La estructura es como para decir, bueno, voy a hacer, qué sé yo, una estructura estudiante, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el estudiante va a tener un carnet, un nombre, una cédula y un promedio ponderado, ¿ok? Entonces creo una estructura llamada estudiante y todo bien. Dirán, bueno, ¿y por qué un struct y no una clase? Bueno, eso es lo que estaba antes de las clases, ¿verdad? Y tal vez en este caso no ocupemos, o en el caso tal vez no se necesita hacer toda la definición de la clase y demás, porque recordemos que también a la hora de hacer una clase tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Ciertas buenas prácticas, ¿ok? Por ejemplo, el constructor, bueno, un destructor o el destructor por default, la parte del encapsulamiento de los atributos, ¿verdad? Public, private o protected y otros elementos ahí que corresponden a buenas prácticas. Pues con los structs no es que es una mala práctica, sino que es algo como más rápido. ¿Verdad? O sea, creo una estructura, la uso para algo y listo, ¿verdad? O sea, no me preocupo de más.
El struct sí es válido hacerlo en el mismo CPP, no como por ejemplo una clase, que mejor hacemos un punto H y hacemos la definición de la clase, importamos ese punto H y ya usamos la clase como tal dentro de nuestro desarrollo, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, para que no nos quedara así como muy, o sea, lo veamos también porque igual si buscamos ejemplos de implementaciones, muchas por rapidez van a utilizar el struct. Entonces, bueno, implementémoslo con un struct para que aprendamos de una vez el concepto como tal. ¿Ok? Entonces aquí estamos, pues básicamente creando una estructura llamada nodo, llame nodo por acá. Bueno, también el struct, eh, las clases, ¿verdad? Siempre las llamamos con la letra mayúscula y demás, ¿verdad? Con la primera letra mayúscula. Las structs, como no hay tanta, digamos, teoría detrás de ello, de buenas prácticas, pues lo podemos llamar también con un nombre más genérico, un nombre minúsculo. Ok. Entonces, bueno, en este caso, la estructura que estamos haciendo va a tener un entero, un entero llamado número, y un puntero al cual le puse, bueno, siguiente o CGT para no poner toda la palabra siguiente. Básicamente es un puntero al nodo, o sea, es un puntero a la estructura nodo. ¿Ok? Y aquí en esta parte también utilicé un nuevo comando, por decirlo así. Pucha, siempre nos toca como mantenimiento en las clases de los lunes o jueves. Entonces, este typedef, no sé si lo he escuchado también en algún momento. Bueno, el typedef como tal lo que me permite es definir un tipo nuevo. O sea, recordemos que tenemos tipos de datos en C++ primitivos, por ejemplo los int, por ejemplo los char, el boolean, ¿cómo se llama? El float, el double. Con el typedef puedo definir nuevos tipos. Pero bueno, tampoco es que se está definiendo un tipo ahí medio extraño, sino que puedo definir un nuevo tipo de dato a partir de un struct, a partir de una estructura. Por ejemplo, en este caso, estamos creando un nuevo tipo de dato que le vamos a llamar tlista o lista, ¿verdad? Esto es básicamente una lista enlazada de tipo puntero a la estructura nodo. ¿Para qué? Para que pueda crear o pedir referencia a memoria o pedir espacio en memoria directamente como si fuese un entero, como si fuese un entero, como si fuese un char o cualquier cosa. O también eventualmente como si fuese instanciar una clase. ¿Okay? Eso es lo que hace el typedef. ¿Okay? Otros usos que se le pueden dar al typedef, se me ocurre, por ejemplo, en un tipo de dato fecha, ¿verdad? Tal vez un tipo de dato fecha eh, personalizado. Entonces ustedes pueden, qué sé yo, tener una variable dentro del struct para el día, una variable para el día, mes, año, y pueden crear, qué sé yo, una nueva fecha, ¿verdad? Y eventualmente asignar los valores, ¿verdad? Como vemos acá también, los structs, pues que no son no son la gran cosa, ¿verdad? Tampoco los podemos instanciar como una clase, ¿verdad? Con su constructor y mandarle los parámetros por paréntesis y demás, ¿verdad? Entonces, una por otra. Entonces, por ahí está el asunto, ¿verdad? De la utilización de los structs y bueno, y este typedef que me parece interesante sepamos, que sepamos ahí. También cuando creemos librerías, ¿verdad? Que es también el otro tema que vamos a empezar. En ocasiones, pues, crear algunos tipos de datos propios, digamos, es interesante y eventualmente eh, de mucho valor a la hora de hacer nuestras librerías y ponerlas al uso o a disposición
de otro programador o de otros desarrollos. Ok, bueno, esto básicamente vamos a crear una lista enlazada simple. Recordemos el concepto de la lista enlazada simple, ¿verdad? Un puntero, perdón, un nodo con un valor o n valores ahí que tengan, ¿verdad? Y el puntero al siguiente nodo, ¿verdad? Ok. En este ejemplo, me voy un poquito por acá al main que hicimos por aquí. En este ejemplo, pues básicamente vamos a hacer varias opciones. Aquí creé una función menú. ¿Ok? En esta función o en este desarrollo vamos a implementar varios trabajos o varias tareas. Insertar al inicio, insertar al final, insertar en una posición específica de nuestra lista. Vamos, bueno, a imprimir la lista. Vamos a buscar un elemento por su valor. Vamos a eliminar un elemento y vamos a eliminar un elemento por su valor. Este sería, bueno, ahorita lo corrijo. Este sería eliminar un elemento por su posición. Vamos a la posición como tal. Y bueno, y una opción para salir. Este es un pequeño menú muy rápido también para trabajar. En nuestro main, pues básicamente vamos a crear acá una nueva lista, como ven, de una t-lista, porque t-lista es el type-def, ¿verdad? La estructura que yo definí. Entonces, creo una lista, que al final, ¿qué es una lista? Bueno, es un tipo de dato del struct que acabo de hacer, que tiene un entero y un puntero al siguiente nodo, ¿verdad? Básicamente va a ser el campito al primer elemento, o el apuntador al primer elemento, básicamente, ¿ok? Entonces aquí estamos diciendo, bueno, que apunte a nulo y, o que, bueno, que se cree con null. ¿Por qué con null? Porque, bueno, recordemos que el type-def lo estamos definiendo, vamos a ver un poquito por acá, como un apuntador al nodo, ¿verdad? Entonces, está en null porque está vacío, ¿verdad? No hay nada. Ahorita, ya cuando asignemos memoria, pues ahí le vamos a dar todo el new y todo el asunto, ¿verdad? Ok, entonces, nuestro menú como tal, o nuestro ejemplo, tenemos, bueno, un elemento, que, bueno, perdón, una opción del menú, es básicamente para manejar el menú, como ya lo hicieron, me imagino que en Progra 1, cuando hicieron algún tipo de aplicación de estilo menú. Y el dato, ¿verdad? Que es el elemento que queremos ingresar o el elemento que vayamos a eliminar. Y una posición. ¿Ok? Esto es básicamente para hacer un sein de info, nada más. ¿Ok? Mandamos a llamar al método o a la función menú, que simplemente es pintar el menú, ¿no? Para no ponerlo aquí. Ingresamos una opción y mediante el switch, ¿verdad? El comando switch, es como el if, el ifs y todo ese asunto. Entonces, capturamos, bueno, ponemos a evaluar el OP. En caso de que sea 1, bueno, pues vamos a insertar un elemento, ¿verdad? Y en este caso era insertar al inicio, ¿verdad? Entonces pedimos el elemento y mandamos a llamar a la función insertar al inicio. En el caso de que fuese 2, vamos a quitar un poco espacios ahí que quedaron ahí de más. Ahora a subir el ejemplo que nos quede más claro. ¿Ok? ¿Ok? Entonces insertamos al inicio, insertamos al final. El siguiente va a ser básicamente insertar en una posición, siempre y cuando esté esa posición, ¿verdad? Siempre y cuando esté en la posición, por ejemplo, quiero insertar en la posición 5 o quiero insertar en la posición 2, whatever. ¿Ok? Luego tenemos la función de imprimir la lista, ¿verdad? Básicamente llama a una función imprimir y le enviamos la lista. Como vemos, siempre vamos a estar enviando la lista, ¿verdad? Como vemos, siempre enviamos la lista y la vamos a recibir en las funciones
por referencia. ¿Okay? La enviamos y la recibimos por referencia para cualquier cambio que hagamos ahí quede en firme, o sea, quede para siempre, perpetuo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces tenemos por acá el otro caso, en el caso de que sea 5, vamos a buscar un valor, buscar un elemento, y él nos va a decir, o programé esto de tal manera que nos vaya a decir en cuál elemento está o en cuál posición está el elemento que estamos buscando. Vamos a eliminar un elemento, pero vamos a eliminar un elemento por el valor, ¿ok? Y vamos a eliminar elementos repetidos, o vamos a tratar de eliminar un elemento repetido por aquí, ¿ok? Y pues aquí le he puesto una pausa, además. Esto va a seguir, bueno, esto yo le quité estas pausas aquí, pues es tontera. ¿Ok? Y acá, pues básicamente el do while que se ejecuta hasta que la opción sea distinta de 8. ¿No? Ok, entonces vamos a ir viendo un poquito acá. Aquí, como vemos, no tenemos una clase, no tenemos una clase no, todo lo vamos a hacer de una manera, digamos, más genérica, sí, el otro, pues también es genérico, pero bueno, en este caso, más haciendo validaciones de memoria, si existe la posición, si no existe, etc. Ok, entonces, vamos a ver el primer elemento, o nuestra primera función, la función de insertar al inicio. Ok, nuestra función de insertar, o nuestro insertar al inicio, bueno, aquí vemos que no hemos hecho ningún, o en general durante el curso no hemos hecho ningún solo try catch, ¿verdad? O try except. Entonces, también cuando ya lo revisemos, esto es muy rápido, eso lo checamos en 2 toques. Ahí le podemos poner excepts y todo el asunto, ¿verdad? Para que esto, por si pasa algo, no se vaya a caer de una manera poco elegante. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a insertar al inicio de nuestra lista. Estamos recibiendo la referencia de la lista que estamos enviando, ¿verdad? ¿Y de qué tipo? De tipo lista, ¿ok? Bueno, ¿qué es ese tipo lista, verdad? Ahora tipo nodo, es como decir aquí de tipo nodo, ¿verdad? En vez de poner struct nodo, estamos poniendo lista, porque si no, tendría que andar jalando esto por todo lado. Ya dice el typedef, entonces le decimos que es de tipo lista nada más. Y acá, pues el valor que estamos tratando de insertar. ¿Ok? Entonces, bien, estamos creando, como siempre, ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior creábamos un nuevo nodo? ¿Verdad? Creamos un nodo nuevo. Entonces aquí creamos un nuevo nodo. En este caso, lo que estamos haciendo es a este nodo que le pusimos Q, básicamente es un puntero a nodo y en este caso vamos a asignarle memoria, ¿verdad? Le asignamos un nuevo una nueva estructura node, ¿ok? Lo había intentado probar haciendo un nuevo telista, pero telista, como lo definimos como un apuntador, entonces no me estaba funcionando, entonces lo dejamos como un nodo, porque recordemos que telista es un puntero a nodo. Si aquí yo lo hubiese cambiado y que no fuese puntero, ahí sí, pero como lo estamos manejando a nivel de apuntador, pues aquí pedimos esto, pero es exactamente igual. Que recordemos que esto estoy redefiniendo, por así decirlo, un tipo. En vez de decirle struct nodo puntero, lista. Entonces por acá asignamos nuestro struct nodo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Decimos que al número le asigne lo que tiene valor y al siguiente le asigno la lista. ¿Por qué la lista? Porque recordemos que estamos metiendo al principio del elemento, ¿verdad? Estamos metiendo en nuestra estructura, en nuestra lista enlazada, estamos haciéndolo aquí, ¿verdad? Viene la lista, como sea, que venga, si viene llena o lo que sea, pues estamos creando uno nuevo aquí, ¿verdad? Este es el Q, lo estamos metiendo aquí, que sé yo, un valor, lo que sea, y apunte al resto de la lista.
Y esta lista pues puede ser que esté null, ¿verdad? Como hicimos ahora, o que esté y. ¿Okay? Estamos haciendo básicamente, por eso es que pedimos que esto llegue como parámetro, o sea, la referencia, ¿verdad? Que llegue, es un 8, ¿verdad? Ahí está. Bueno, tampoco es mucha la diferencia, pero que llegue como parámetro, ¿para qué? Para hacer que este apunte a la lista. ¿Y qué va a pasar? Después tengo que cambiar ahora la lista, no es solo esta, sino que va a apuntar aquí, ¿verdad? O sea que este se va a convertir en mi nueva lista, que es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Para que la referencia, para que la dirección de memoria, pues ahora deje de apuntar a donde estaba ya y ahora apunte aquí. ¿Okay? Muy sencillo, ¿verdad? Aquí no tuvimos que hacer ninguna validación ni nada, porque el método como tal es insertar al inicio. Perfecto, ¿verdad? ¿Todo bien? Hasta ahora. Ok, bueno, entonces vayámoslo generando y vamos viendo con método a método. Ok, estoy tomando el tiempo con esto para que nos quede claro. Yo no sé si este tema de listas enlazadas lo vieron muy a detalle cuando en Programa 1 con Java. Pero a mí en particular me costó un montón aprenderlo cuando yo era estudiante. O sea, es un tema que la referencia a memoria, que aquí, que allá, o sea, esos eran, digamos, me encantaba programar, pero esto era el tema como que no me gustaba tanto. Entonces digo, bueno, voy a explicar, tratar de hacer ejemplos para que nos quede claro y veamos que tampoco era la gran cosa. Ya después, cuando uno era más grande, digo, pues no era tan difícil. Tal vez fue que no entendía al profe. No sé, la verdad, pero vamos a tratar de hacerlo más llevadero. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar acá, vamos a tirar para que veamos aquí en nuestra terminal. Ok, aquí tenemos la parte de las opciones. Entonces, nuestra primera opción era insertar al inicio. Y vamos a meter un valor, qué sé yo, metamos el 45. Listo. Entonces, si vamos a imprimir nuestra lista, ya tiene en el primer elemento, tiene el 45, ¿verdad? Echa, está como medio... No, soy yo, ¿verdad? Que no veo. Ok. Entonces, podemos volver a insertar al inicio por acá. Entonces vamos a meter, qué sé yo, el 23. Y ahora ven, bueno, la opción 4. Tenemos el 23 y el 45. Ahí se va llenando nuestra lista. Ahí va llenándose nuestra lista. Ok. Entonces por acá vamos a ver la función de imprimir. La función de imprimir. Ok. Esta funcioncilla de imprimir, pues básica, es bastante sencilla. Tenemos por acá un contador i, que empieza en 0, y mientras la lista no apunte a nulo, aquí en null o null ptr pues básicamente lo mismo, es nulo. Entonces, null o null ptr, pues es exactamente igual en el sentido del apuntador como tal. Entonces, mientras la lista que estamos recibiendo, y ven que siempre recibimos la lista siempre se pasa por referencia, y aquí la vamos a recorrer. Entonces, mientras la lista sea diferente de nulo, entonces imprimimos por acá nada más el contador para que se viera este detallillo aquí, ¿verdad? El elemento de la lista y lo que apunta a la lista en num, ¿verdad? Y después aquí decimos que a lista se le asigne lo que tiene lista siguiente, ¿verdad? Mentira, en el imprimir la lista, como ven, no estoy enviando el parámetro por referencia. Aquí está, sino por valor. Porque como estoy cambiando el puntero, si lo envío por referencia y empiezo a cambiar punteros, me va a quedar apuntando al final. ¿Vieron ese detalle? Perdón, se me fue.
Cuando imprimimos la lista, como básicamente lo que quiero es que vaya pasando de valor a valor, qué sé yo, ¿verdad? Ahí. ¿Okay? Si lo paso por valor y me pongo a jugar con la asignación, ¿verdad? Aquí de los punteros, entonces al final de cuentas me va a quedar apuntando acá y perdí todos estos, ¿verdad? Recordemos que en el caso siempre voy a tener por acá a mi puntero, entonces por eso es que en mi lista envío el parámetro no por referencia, sino por valor, o sea, creando una copia. ¿Ok? Entonces para poderlo, ¿cómo se llama? Imprimir y cambiarme de ¿cómo se llama esto? De nodo tranquilamente sin modificar, digamos, la referencia como tal. Ok, eso es lo que hace imprimir la lista y listo, ¿verdad? Ok, nuestro método para insertar al principio. Nuestro método o nuestra función para insertar al final, pues básicamente tiene un poquito más de trabajo, ¿ok? No es simplemente llegar y decir, bueno, meto el nodo al final y listo, sino que tengo que hacer un par de cambios, ¿verdad? Que el último deje de apuntar a null y apunte al, al nuevo nodo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a crear dos nodos adicionales. Vamos a crear un nodo T y un nodo Q, ¿ok? Y ambos un nuevo struct nodo, un nuevo nodo, ¿ok? El Q pues va a ser mi valor, va a ser el nodo que va a tener el elemento. Entonces, Q apunta número, le ponemos el valor, ¿verdad? Que también está recibiendo como parámetro, y el siguiente le asigna null, ¿ok? Y aquí preguntamos, bueno, ¿es la lista? O sea, la lista está nula. Aquí sí preguntamos, ¿por qué? Porque si no hay nada, entonces pues lo vamos a meter en cualquier lado, ¿verdad? O sea, lógicamente ese va a ser el primer elemento, ¿verdad? Entonces, si la lista es igual a null, o sea, si no apunta nada, entonces la lista pasa a ser este elemento, ¿no? Todo bien. Pero si no, ¿verdad? O sea, la lista no está vacía, por lo menos hay un elemento, entonces voy a decir, bueno, a T, que va a ser como auxiliar, le vamos a asignar la lista. O sea, vamos a asignar el apuntador como tal, donde esté, le asignamos ese apuntador. ¿Ok? Y aquí vamos a ir recorriendo la lista también, vamos a ir pasándolo uno por uno, uno por uno, uno por uno, hasta llegar a dónde? Hasta llegar hasta llegar al último elemento, o sea, cuando el siguiente sea null. Importante también, ¿por qué ocupamos el segundo auxiliar? Esto es básicamente porque si me pongo a recorrer esta lista directamente, ¿verdad? Por eso es que yo lo asigno acá. Si yo me pongo a recorrer esta lista directamente, modifico los nodos o los punteros aquí. Y eso no me sirve. O sea, cada vez que modifico la lista como tal y viene como referencia, queda grabado, por así decirlo, perpetuamente, ¿verdad? Queda modificado de memoria perpetuo. Entonces, por eso es que utilizamos un segundo nodo, un segundo nodo como auxiliar para poderme pasar, ¿verdad? Ok. Entonces, por acá decimos, bueno, mientras el siguiente sea diferente de null, ¿verdad? Vamos a irnos pasando, ¿no? Punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente. Ya cuando llego a null, ¿verdad? Ya cuando llegué al último elemento, ¿qué voy a decir? Bueno, a T en la posición siguiente, asignémosle Q. ¿Ok? O sea, le asignamos el último elemento. ¿Ok? Le asignamos el último elemento y ahí todo bien. ¿Ok? Ya ahí cambiamos la referencia, ya no apunta a null, sino que apunta a Q, que Q era el nuevo valor.
Entonces con eso estamos insertando correctamente al final de nuestra lista. ¿Ok? Ok, todo bien, ¿verdad? Creo que lo habíamos visto ahí. Vamos a darle aquí un run para tenerlo aquí listo. Entonces, intentemos insertar al final. Metemos el 78 y si imprimimos nuestra lista, va a estar el primero, ¿verdad? Vamos a tratar de insertar al final otra vez el 45. Imprimimos la lista. 7845. Vamos a volver. Ahora insertemos al inicio. Qué sé yo, un 23. Imprimimos nuestra lista. Tenemos 23, 7845. Estamos otra vez al final. Qué sé yo, número 11. Y imprimimos. Y ahí va, ¿verdad? Principio, final, principio, final, principio, final. Ok, vamos creándolo. Y las dos opciones nos permiten insertar el primer elemento. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Bueno, opción 8. Salir y listo. Ok, entonces, insertar al final, insertar al inicio, de una manera más genérica, ¿vieron? ¿Verdad? No estamos, lo estamos haciendo directo, no estamos pidiendo que memoria aquí, bueno, memoria sí, que no estamos analizando cuántos elementos hay ni nada, sino que en el momento de la inserción ahí nos vamos dando cuenta. Por ejemplo, si es al final, recorremos el arreglo hasta llegar al final. Si es al principio, pues nada más cambiamos, quitamos que ya no apunte la cabeza, ya no sea el elemento, sino que sea el nuevo elemento y después de ahí va el restante. ¿Ok? Y ahora, insertar antes o después, o antes después, le pusimos a esta. ¿Ok? Entonces por acá, básicamente, lo que va a recibir, bueno, esta opción no, insertar elemento como tal. Este insertar elemento va a ser ya sea antes o después o sea, va a insertar en una posición específica. Pero por ejemplo, qué sé yo, si yo digo aquí está en la posición 1, 2 y 3, digamos. Si yo digo, bueno, quiero insertar en la posición 2. Bueno, en la posición 2, ¿qué? ¿Antes de la 2 o después de la 2? Entonces, básicamente es para eso que vamos a hacer esa pequeña pregunta. Entonces, el insertar elemento recibe la lista, ¿verdad? Que siempre anda bailando ahí, ¿verdad? Siempre la vamos a estar enviando como parámetro por referencia, ¿verdad? El valor que vamos a insertar y la posición en la cual quiero insertar la lista o insertar en la lista. ¿Ok? Igual acá, muy parecido al anterior, que vamos a tener dos nodos, aquí en este caso dos struct nodos para, uno va a ser el nuevo elemento y otro va a ser el auxiliar para poderme desplazar en la lista. ¿Ok? Vamos a tener por acá un contador también, porque igual vamos a ir recorriendo. Es parecido a lo que hicimos la semana pasada en la clase, en la cual pues íbamos llegando, en el momento en que llegamos al elemento que vamos a insertar, donde vamos a insertar, nos detenemos ahí y hacemos todo el switching de ¿cómo se llama esto? De punteros, ¿verdad? Un puntero por acá, otro puntero por allá y todo bien. ¿Ok? Creamos, bueno, aquí estamos haciendo el nuevo nodo y estamos metiéndole por acá el valor, ¿verdad? Nos falta el puntero, ¿dónde va a apuntar? No sabemos dónde va. Entonces, para eso evaluamos la posición. Si la posición es en la 1, él va a quedar en la posición 1. Entonces, es un insertar al principio. Básicamente, quitamos la lista que ya no esté al nodo que está, sino que la pasamos al primero y este lo ponemos a apuntar al resto de la lista. Y todo bien, ¿verdad? Eso es cuando la posición es 1, que es al principio. Pero si la posición no es 1, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar. Bueno, para eso metí esta funcioncilla, insertar antes o después, que básicamente simplemente lo que va a hacer es preguntar dónde quiere insertar, antes de la posición o después de la posición.
Y según lo que ponga, ¿verdad? O sea, si es 1, sería antes de la posición, o sea, un espacio antes, por eso le puse -1. Esto lo puse así, 1 y 2, para no decir, escriba -1 para antes de la posición o 0 para la posición. Como raro, ¿verdad? No es intuitivo un menú así. No, 1 si quiere antes y 2 si quiere después. Entonces hablamos, si es 1, entonces la posición va a ir un elemento antes del que quiero ingresar, y si no, en la posición que quiero ingresar, ¿verdad? Buenos días, ¿todo bien? Ok, entonces básicamente, ¿verdad? Si tengo por aquí 1, 2, 3, 4 elementos, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, 5 elementos. Y yo digo, bueno, quiero insertar posición 2. Bueno, posición 2. Bueno, empezamos en 0. 0, 1, 2. Aquí estoy. Bueno, quiero insertar aquí mismo o antes de la posición 2. Entonces, bueno, quiero que el nuevo elemento pase a ser la posición 2. Va a ser antes de la posición 2. ¿Verdad? O si no, el otro elemento va a estar ahí. ¿Verdad? Entonces es donde quiere insertar, básicamente, ¿verdad? Para poder hacer el switching o para poder hacer el movimiento de los punteros. ¿Verdad? Eso básicamente. Y esta función lo que va a retornar es dónde está, nada más, ¿verdad? O sea, si es 1 antes o en la misma posición donde quiero insertar, -1 o 0. Entonces por aquí lo evaluamos, ¿verdad? Entonces, este entero x va a ser donde va, ¿verdad? Si es en la posición actual o en la que estaba anterior. Vamos a recorrer, igual que como hicimos el insert al final, asignamos a t, a nuestro struct t, la lista, ¿verdad? Para poderla ir recorriendo. Y aquí vamos a hacer un for, ¿verdad? Ya no es un while, ¿verdad? Ya no es un mientras apunte a null, sino que aquí es un for, como hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Aquí es un for parecido a ese. Y aquí decimos, bueno, si y es igual, o sea, si llegué a la posición más x, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Si estoy, o sea, si lo quiero en el momento, entonces llegué a la 2 o a la 1, cualquiera de las dos, dependiendo de lo como se haya querido, para ver el cambio nada más, ¿verdad? Para ver si que estaba metiendo por acá va a quedar aquí y voy a correr todo para allá, o va a quedar acá y tengo que correr para acá, básicamente. Es si corro esta posición para allá o para acá, básicamente. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? Si es o lo corro para allá o lo corro para acá. Entonces, por eso es que asignaba 0 o -1. Con esto es muy fácil, ¿ven? Si es 0 o si es -1, va a llegar a la posición. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, aquí lo que estamos haciendo, lo que hacemos es a Q, que es nuestro nuevo nodo, a punta siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer que apunte al siguiente con el que estábamos metiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él quede ahí, ¿verdad? Entonces, él cambia. Ahora, va a estar apuntando acá, igual que pero a tengo que decirle, no, usted ya no va a apuntar aquí, usted va a apuntar aquí. ¿Ven? Entonces, amigo se metió, por así decirlo, aquí o aquí, dependiendo de si lo cachó en la posición, en qué posición lo cachó, si una antes o en la misma, como tal. Ese es el switching de punteros que vemos ahí, uno u otro. Ok. Este return solito es para que salga básicamente del yo casi nunca lo uso, pero aquí quería sacarlo ahí, ¿verdad? Pero, o sea, básicamente eso es para que ya no vuelva a hacer eso, pero quería quitarlo de ahí. Y después decimos que a t se le asigne t siguiente. ¿Para qué? Para que siga avanzando
y siga, ¿cómo se llama? Recorriéndose nuestra lista enlazada, ¿verdad? Nuestra lista enlazada simple. ¿Ok? Y acá, que estábamos viendo por aquí, posición no encontrada. Esto es básicamente si ¿cómo se llama? Creo que me quedó fuera. Vamos a ver, porque yo no le metí ningún if ahí ni nada. Ok. Return, voy a tirarlo por acá. Creo que me quedó afuera en algún lado. Ahorita lo chequeo. Es que lo estaba haciendo y creo que lo tiré por ahí. Bueno, eso es lo que va a hacer mi inserción. Entonces, pongámoslo a prueba, como diría el agente. Sí. Entra en el primer caso de que la predicción es 1. Ajá. No hay ningún return. No, en ese caso no. No, de hecho mi función es un void. Ese return es para salirme del ¿Por qué no son break? el break. Bueno, sí, también pudo haber usado un break. Pero el break me saca todo. Creo que el break me sacaba toda la función. Ahora le hacemos el cambio para verlo bien. Yo casi nunca he usado breaks. Y el return así como que a veces como para sacarlo de... Pero el break sí siempre se me hacía eso. Bueno, metamos un par de elementos ahí al principio. Vamos a meter aquí el 45. Metamos el 23 al final. Metamos el 78 al principio. Y metamos al final el 10. Ok, veamos nuestra lista cómo quedó. Ok, 78, 45, 23 y 10. Bien. Entonces, vamos a insertar en una posición. Entonces, ¿qué tal si insertamos en la posición 3? Primero, antes de la 3. No me voy a insertar, vamos a meter vamos por acá el 100, no, vamos el 20. Y ahora sí, posición, vamos a meterlo en la 3, habíamos dicho. Y ahora sí, antes de la posición o después de la posición. Intentamos meterlo primero antes, ¿ok? 1. Y ahora imprimamos la lista. Bien, 7, 8, 4, 5, 20, 23 y 10. ¿Ok? Ahora vamos a intentar meter otro elemento también en la 3, pero ahora lo vamos a meter después para que el 20 quede en la 3 y el otro va a quedar en la que sigue. 3, vamos a ver, el número va a ser el 30. Posición, también dijimos que la 3, ¿verdad? Y vamos a insertarlo después de la posición 3. Entonces ahí tenemos 70, 45, 20, 30, 23 y 10. ¿Ok? 70, 25, 20, 30, 23 y 10. ¿Ok? Todo bien, ¿verdad? Hasta ahí. No la vamos jugando. ¿Ok? Y ahí yo puedo seguir metiendo, ¿qué sé yo? Metemos al principio, metamos el 01. Vamos a tratar de meter por acá en la posición 7. ¿Ok? En la posición 3, bueno, opción 3, vamos a meter el 5 en la posición 7 y lo vamos a hacer antes de la posición 7. Y metemos 4, entonces tenemos 5, 10. Ahora vamos a tratar de meter en la posición 8. Bueno, la posición 3, perdón, posición 3 no, vamos a meter el 4 y lo vamos a meter en la posición 1. Posición no encontrada. Sí, ya ahorita vamos a arreglar este porque creo que me peleé el Shagalin. 4, 1. Ah, sí. Sí, este de aquí le perdí el rastro. O sea, voy a documentarlo para después ver dónde iba este amigo.
Por ahí creo que no está. Pero bien, ya vemos entonces cómo ir insertando al principio, al final o entre dos elementos. ¿Ok? O sea, salir posición. Opción 8, salir. Y vamos jalando. Ok. Entonces. Uy, gracias. No sé por qué la batería de este me dura una hora así nada más. Ahí está, ahora sí. Ahí va para arriba cargando. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a ver, ya tenemos nuestras inserciones, principio, final, o en cualquier lado, todo bien. Vamos a buscar un elemento, ¿ok? Vamos a tratar, esto es muy sencillo, recorrer la lista buscando un elemento y diciendo en qué posición lo encontramos, ¿ok? En este caso, nada más, bueno, es un void, pudimos haber hecho un return o algo por el estilo, pero en este caso, bueno, un int para que retorne el valor o un struct no para que retorne todo el nodo, pero bueno, en este caso es conocer dónde está nuestro elemento, ¿ok? Entonces recibimos la lista, no por valor, perdón, no por referencia, sino una copia de la lista también, porque es como una especie de imprimir, o sea, no me sirve irla recorriendo, ¿para qué ir recorriendo eso? Sino recibo una copia y después de ahí me voy recorriendo por copia, ¿verdad? ¿Ok? Y el valor. Recordemos que esto no es que recibe toda la lista por referencia, ¿verdad? Sino que recibe el primer nodo, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de listas enlazadas, vamos a tener un puntero al primer nodo, ¿verdad? Un puntero al nodo inicial. ¿Ok? Y el valor que estamos buscando. Igual creamos uno, en este caso, una lista temporal y empezamos a recorrer la lista basado en ¿cómo se llama? Basado en la lista esta, ¿verdad? Q tiene el primer elemento y lo que vamos a hacer es irlo recorriendo, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, mientras que no lleguemos al final, vamos a preguntar, si Q en lo que apunta número es igual al valor, entonces decimos que lo encontramos en la posición I. En este caso, estamos hablando, lo inicialicé en 1 para que el primer elemento de la lista sea el 1, o sea, y no el 0. ¿Ok? Y aquí, básicamente, bueno, y este band es como quien dice una variable estilo flag o bandera, que lo que me va a decir es si lo encontró o no lo encontró. 1 si lo encontró, puede haber sido true o false también. 1 si lo encontró, 0 si no lo encontró. Entonces, como empieza en 0, esto se va a convertir en 1 en el momento en donde lo encuentra. Si aquí nunca entró, entonces, pues básicamente nunca encontró el elemento, ¿verdad? Perfectamente lo hubiera puesto como true o false y lo mismo, ¿verdad? Y aquí, bueno, a Q se le asigna a Q lo que apunta siguiente para que vaya cambiando en cada uno de los nodos de mi lista enlazada. ¿Ok? Y aquí, bueno, y vamos uno más con el fin de etiquetar la posición, por decirlo así, cuál posición específica fue. Y pues muy básico ¿verdad? Vamos a ver por acá. Metamos ahí unos elementos ahí, qué sé yo, 45, 23, 78, 89, 2 y el 76. ¿Ok? Primero nuestra lista y vamos a buscar un elemento. Busquemos el elemento, vamos a ver el C, busquemos el elemento 78. 78
lo encontramos en la posición 4. Voy a buscar otro elemento. El 47. Ve, el 47 puse ahí. Elemento, vamos a buscar el... Ah, puse 47, ahora esto es lo malo del Cout, es una mugre. 8. Ahora sí. Ah, no. Ok. Pues ahora vamos a meter un par de elementos ahí. 12, 45, 28 y 69. Ahora sí, vamos a buscar la lista. Ahí está. Y ahora vamos a buscar un elemento. Vamos a buscar el 87. El número no encontrado. ¿Ok? Muy básico, ¿verdad? Pero bueno, nos da el sentido de cómo ir recorriendo nuestra lista enlazada. Ah, bueno. Opción 8. Salir. Creo que en el otro le estaba dando yo otra cosa. No fue que se quedó pegado. Ok. Vamos a eliminar un elemento. ¿Ok? Eliminar un elemento por su valor. Por el valor. ¿Ok? Aquí sí recibimos la lista como tal, ¿verdad? La referencia a la lista, porque sí necesito, ¿cómo se llama? Modificar la misma, ¿verdad? Para que pues elimine el elemento, haga el cambio ahí, ¿verdad? Y la lista pues quede correctamente enlazada en este momento. ¿Ok? Y vamos a eliminar el valor por valor. Entonces tenemos por aquí que en nuestra lista, entonces tenemos dos elementos, que serían el elemento que nos va a servir para ir recorriendo la lista como tal, cada uno de los nodos, y un elemento anterior. ¿Por qué el anterior? También lo hicimos en la clase pasada, porque ocupamos, en un momento vamos a, si vamos por ejemplo a eliminar en un momento vamos a ocupar el que estamos, ¿verdad? En este momento, y este otro. ¿Para qué? Para si eliminamos ¿verdad? Que en vez de apuntar acá, ahora pase a apuntar a y este otro, pues también cortar acá, y que apunte acá, a cortar esta, y eliminar que está por ahí. Por eso es que ocupamos dos, ¿verdad? Uno auxiliar y uno para ir recorriendo. Ok, entonces, si la lista no es nula, o sea, si la lista está con por lo menos un elemento, entonces me voy a ir recorriendo el elemento. O sea, mientras P o mientras ese puntero sea diferente de null, ¿verdad? Ese apuntador sea diferente de null, entonces me voy a irme tirando. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es ir recorriendo cada uno. Entonces decimos, si P en la posición número es igual a valor, quiere decir que lo encontré. ¿Verdad? Entonces, decimos, bueno, es P igual a la lista, o sea, es el primer elemento. ¿Verdad? Entonces ponemos por acá. ¿Ok? Entonces, si es el primer elemento, entonces a la lista tiene lo que tiene la lista a punta siguiente. ¿Verdad? Y si no, entonces el anterior punto siguiente, o sea, que estoy por acá, le digo que apunte ahora P punto siguiente, ¿verdad? Para quitarle ese nodo en que estoy en ese momento, quitarlo de ahí. ¿Y qué voy a hacer? Borrar el nodo. ¿Ok? Borramos el nodo y todo bien. ¿Ok? Y acá ya no es necesario seguir con pues ya encontré el valor. Y aquí decimos, bueno, que anterior se le asigne P, ¿verdad? En este caso, y a P, punto siguiente. Bueno, a P, lo que tiene P en la posición siguiente para que vaya haciendo el cambio. ¿Ok? Esto es en el caso de que, ¿cómo se llama? Bueno, independientemente si lo encuentra o no, para poder irme pasando de nodo a nodo. ¿Correcto? ¿Okay? Y si la lista
pues básicamente es igual a null, o sea, quiere decir, o sea, si ese primer puntero es igual a null, quiere decir que la lista está vacía. ¿Ok? Vamos a hacer un intento con este. Creo que este no lo había probado, usted sabe. Así lo hice para hacerlo rápido. Vamos a insertar algunos elementos. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, la primera lista tiene 8, 6, 4, 2, 10. Ok, pues siempre estaba diciendo insert al principio y luego dice insert al final y todo bien. Ok, entonces vamos a buscar por acá eliminar un elemento. Vamos a eliminar un elemento acá. Perdón, sería la opción número 6. Sería el valor, qué sé yo, 4. Ya no está. 8, 6, 2. 8, 6, 2 y 10. Vamos a tratar de eliminar. Sería eliminar un elemento. En este caso sería el 10, que está al final. Vamos a decirle opción 4, que es imprimir. 8, 6 y 2. Eliminemos el primero, a ver. Sería el 6. El primero sería, opción 6, el primero sería el 8. Imprimimos 6 y 2. ¿Ok? Entonces ahí vamos a eliminarla, quitar toda la lista. Sería 6. Vamos a eliminar el 6. La lista ahora solo tiene 1 y vamos a eliminar el 2. Imprimimos la lista. La lista está vacía. Ese que ahí le pude haber puesto un mensaje de lista vacía o algo así. Ok, entonces vamos a darle por acá. Ok. Aquí nos queda claro la parte de la eliminación del elemento. Ok. Hacemos el movimiento de los punteros, ¿verdad? Con el puntero auxiliar que me está diciendo, bueno, cuál es el puntero anterior al que estoy eliminando y cuál es el puntero, punta siguiente para el otro, ¿verdad? Y elimino en el que estoy en ese momento. Muy parecido también al juego que hicimos la semana pasada también, ¿verdad? Que uno que apunte acá, el otro que apunte aquí, apunta siguiente y lo eliminamos. Ok. Entonces por acá vamos a eliminar elementos. En este era eliminar elementos repetidos. Vamos a quitar acá. Y ahorita hacemos uno por repetidos. Ok. Pues vamos a ver. Este repetidos, vamos a ver. Sería valor repetido eliminar. Ok. Si existen repetidos, los va a tratar de borrar, pero no solo uno, sino todos los que sean iguales a ese. Ok. En este caso, cuando encontraba un valor, lo borraba, iba para afuera. En este es borrar el valor y si hay más, seguirle dando bimba. ¿Ok? Entonces por acá, muy similar al anterior, tenemos dos apuntadores a nodo. ¿Ok? Y ambos igualados a la lista. ¿Por qué? Porque uno va a ser el anterior y el otro va a ser el actual. El Q va a ser el actual. ¿Ok? Entonces, mientras Q sea diferente de nulo, y aquí empezamos. Si Q apunta número, o sea, el valor es igual al valor que quiero eliminar, que estoy recibiendo como parámetro, ¿verdad? Bueno, además está decirle que la lista la recibimos como referencia, ¿correcto? Pues por acá decimos, si Q es igual a la lista, es el primer elemento, ¿verdad? Primer elemento. ¿Ok? Decimos que la lista pasa a ser lista siguiente, eliminamos Q y Q lo igualamos a la lista. ¿No? ¿Para qué? Para que pase el siguiente elemento. ¿Ok? Si no es el primer elemento, o sea, si Q no es igual a la lista, ¿verdad? En este caso,
Entonces, vamos a evaluar acá. Anterior punto siguiente, ¿verdad? Le asignamos Q siguiente, ¿verdad? Para que este puntero, para que este ya no apunte a este, sino que apunte a este que está acá. ¿Ok? Borramos este, ¿correcto? Y ahora sí, a Q, ¿ok? Le asignamos, o sea, al que estamos en ese momento, le asignamos el anterior siguiente. ¿Para qué? Para que apunte al que es. ¿Ok? Y ahí quitamos ese elemento y listo. Y aquí no hacemos ningún return ni nada. ¿Por qué? Porque quiero que siga. ¿No? Porque quiero que siga encontrando elementos, ¿verdad? En este caso, si en ningún momento lo encuentra, pues básicamente eh, continuamos dándole ahí al ciclo y al final, pues en teoría tenemos que eliminar todos los elementos. Creo que aquí yo creo que también, no sé, revisar while Q sea diferente de null. Ajá. Vamos a ver por aquí, pero yo creo que acá me hace falta algo, pero vamos a checarlo aquí. Lo estaba programando ayer en la noche. Y vamos a hacerlos por aquí. Vamos a eliminar, a insertar al inicio. ¿Perdón? Ah, ya no estoy compartiendo, perdón. Lo moví por ahí. Ahí sí ya, ¿verdad? De nuevo, listo. Ok, entonces, opción 1, vamos a ir metiendo valores, qué sé yo, 4. Aquí vamos a meter el 5. Aquí vamos a meter el 4. Aquí vamos a meter el 5 otra vez. Aquí vamos a meter un 45. Aquí vamos a meter un 78. Aquí vamos a meter un 10. Aquí vamos a meter otro 10 y vamos a mostrar nuestra lista. Nuestra lista tiene 10, 5, 4, 5, 4, 45, 78 y 10. ¿Ok? Vamos a intentar eliminar. Primero tratemos de eliminar un elemento. A ver qué es el primero. Eliminemos el 5. Imprimimos la lista. Ven, lo que él hace, nuestro primer delete, nuestra primera eliminación, se borraba el primero que veía. Y listo. ¿Verdad? Ahora vamos a tratar de hacer todos los elementos. Vamos a ver. En este caso 4, por ejemplo. Eliminar elementos repetidos sería el 4. Ok, vamos a ver por acá. Sería imprimir la lista. Y ahí vemos. 10, 5, 45, 78 y 10. Ok, vamos a tratar de eliminar un elemento que no exista. Para ver ahí el otro lado, porque por ahí fue donde me ha cometido un error. Vamos a eliminar, qué sé yo, el 23, número de Michael Jordan. Dice valores eliminados, pero es mentira, no eliminó nada. Tengo que arreglarlo ahí. ¿Ok? Se elimina el 10. Vamos a ver, opción 7. Eliminemos el 10. ¿Ok? Y vamos a imprimir la lista. Pues ahí está 5, 45 y 78. ¿Ok? Entonces sí, nos estaba dando ahí el gatazo. Ok. Sería en este caso el 7, ¿verdad? Opción 8. Salió. Ok, bueno, entonces en este caso tenemos funciones para eliminar todos los elementos repetidos, insertar al principio, al final, insertar en algún momento de la lista, en algún campo, eliminar el primer valor que encuentre, eliminar todos los valores que encuentre iguales, y creo que nos haría falta un método para eliminar, pero por posición, ¿no? Pues un toque. Sí, podemos hacer un burbuja tal vez, pero lo pueden hacer ustedes. ¿Ustedes vieron ordenamientos en Java? ¿Para qué? Zapas. ¿Ustedes hicieron ordenamientos en Java? Todos, ¿verdad? Todos saben hacer los métodos de ordenamiento, bubble sort, merge sort, quick sort, merge sort recursivo.
Bueno, sí lo saben, más o menos. Recursivo, sí. Fácil. Fácil. Igual ustedes vieron que creo que en la carta ahí tenemos algunos métodos de ordenamiento. Entonces, pues los vamos a ver. Ok. Bueno, ¿cuál es el objetivo de haber hecho este? Se los voy a documentar aquí bien cachetón, bien bonito. Y lo vamos a tomar como base para hacer nuestra tarea 3. ¿Ok? La tarea 2 estaba sencilla, ¿verdad? O sea, nuestra tarea 2 programada era como sentarse bajo un palo a chupar jocotes, ¿verdad? Estaba sencillo. En esta, lo que vamos a hacer es, bueno, igual se las digo el jueves porque entregamos la tarea el viernes, ¿correcto? Entonces el jueves vamos a tratar de hacer, no, este no, así con este mismo stroke y todo el asunto. Vamos a hacer esta lista pero doblemente enlazada. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco los conceptos para que ustedes intenten hacer la lista doblemente enlazada, usando como referencia estas funciones. ¿Ok? Ahí les voy a poner ahí, se las voy a documentar bien como realmente se debe el asunto para subírselas y que las tengan ahí en la carpeta. Y vamos a checar cuáles son los cuidados que tenemos que hacer a la hora de hacer una lista doblemente enlazada, ¿verdad? Ya no ocupamos, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Podemos tener siempre el puntero al primero, pero también podemos tener un puntero al final, ¿verdad? Podemos tener un puntero al primero y al final. Entonces podemos recorrer la lista utilizando uno u otro. Recordemos que al final lo que vamos a tener es un apuntador a un nodo. Y este nodito de acá es el que me va a decir dónde me tengo que ir en memoria, cuáles son los saltos que tengo que ir en memoria. ¿Verdad? Es como que ustedes den una dirección, entran a una puerta y listo, ustedes ya entraron a la puerta y de esa puerta ustedes ven que hay, qué sé yo, swampos o lo que sea, ustedes van y brincan a uno y brincan al otro y brincan al otro, pero basado en la dirección de la puerta, ¿verdad? La dirección que ustedes entraron, ¿verdad? Con una lista doblemente enlazada, pues lógicamente vamos a tener dos apuntadores a una clase o a una estructura, tanto el siguiente como el anterior. ¿Ok? El trabajo es muy sencillo, o sea, realmente no es tan complicado, pues básicamente es, si elimino el siguiente, tengo que también, no, elimino no, si modifico el apuntador cuando hago un delete, tengo que modificar también el anterior, ¿verdad? Y así con todos, por ejemplo, si es el primero, bueno, entonces el primero, el anterior va a ser null, y si es el último, el siguiente va a ser null, pero el anterior no. Entonces por ahí es ir jugando, es como ir pensando, bueno, ya lo tengo, es pensar la lista de una manera, ya lo tengo así, recorrida, bueno, en el caso de ustedes así, ahora también la recorro así, ¿no? Básicamente. ¿Okay? Entonces, ese va a ser digamos, nuestra tarea corta, intentar hacerlo, ¿verdad? No hacerlo yo acá. Ok, bueno, lo que sí nos queda antes de terminar hoy es tratar de hacer el método eliminar, pero por posición, que no lo hicimos, o sea, no estaba acá. Entonces vamos a hacer el método acá, vamos a crear primero el menú, aquí, entonces vamos a hacer uno más. Ok, esta va a ser la opción 8 y ahora la opción 9 sería salir. Okay, eliminar elementos o eliminar elemento. Por posición. Ok, aquí vamos a arreglar acá el arroz con mango y sería mientras sea diferente de 9 y aquí vamos a meter un case más. Correcto. Tenemos un case más que es el case 8
y aquí decimos posición a eliminar. En este caso sería la posición, ¿verdad? Ok. Y eliminar elemento. Vamos a eliminar por posición. Ok. Y va a mandarle como parámetro la posición. Y todo bien. Y este no existe. Entonces vamos a ir a crear allá. Ok. Se recibe la lista, ¿es así? Hay que recibir la lista. Y vamos a hacer por acá. Sería un void. Eliminar por posición. Y va a recibir la referencia a la lista. Y ya no es el valor, sino es la posición. Ok. Y este cierra aquí. Como les decía. Cerramos por acá. Ok. Y listo, ya esto funciona. Ya no se cae. Posición eliminar por posición y listo. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces sería, podemos utilizar de base el eliminar simple, ¿verdad? Este. Vamos a usar de base este. Ok, entonces vamos a echémoslo aquí a pelear. Ok, entonces, igual. Tengo una lista. Perfecto. Apelo igual a la lista. El anterior está muy bien. Y vamos a ver, mientras la lista sea diferente de null, ¿verdad? Si la lista es diferente de null, lista vacía, esa sí está bien, ¿verdad? Que no vaya a tratar de eliminar un elemento ahí, no vaya a dar problemas. Y aquí es donde viene y vamos a cambiar aquí el arroz. Entonces decimos, sí, ¿qué ocupamos por acá? Aquí ocupamos un contador, ¿correcto? Para ir viendo cuál es la posición que quiero, cuál es la posición que quiero eliminar. Entonces vamos a utilizar, qué sé yo, vamos a ver el contador, igual 1. Mucho Python, yo ya que va. Ok. Entonces, aquí preguntamos. Contador es igual a la posición, ¿verdad? O pos igual contador, es lo mismo. Si contador es igual a la posición, entonces vamos a ver. Decimos que, vamos a ver, es el primer elemento. Esto sí está bien, correcto, ¿verdad? Si es el primer elemento, si ese es el 1 y contador es igual a 1, la primera vez entra, vayan a tratar de eliminarlo. Si no, lo hace por aquí, borra memoria. Y acá tengo que decir que a contador se le asigne lo que tiene contador más 1, correcto. Ok. Entonces, vamos a ver. Se eliminar elemento. Se sale. Ya, ¿para qué vamos a seguir recorriendo la lista si ya lo eliminamos? Y bien, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Nos hará falta algo? Analicemos ahí el código. Hasta ahí llega el código. Recordemos que recibimos la posición. A eliminar. Ok. Recibimos la posición. ¿Qué más? ¿Qué más? Una posición por aquí. Ok, recorremos si la lista es diferente de nulo, súper bien, la vamos a recorrer. Mientras P sea diferente de nulo, o sea, si P, como P le igual a la lista, vamos recorriendo. Contador empieza en 1. Si contador es igual a la posición, o sea, si estoy tratando de eliminar la posición 1, entonces llega, es el primer elemento, switcheo para que la lista apunte
O sea, quitar el primer elemento y switcheo para que se vaya al otro. Y si no, pues básicamente lo que hago es que con el anterior hago el cambio, borramos memoria, ¿verdad? Hacemos el delete, return para que se salga de ahí y ya no siga haciendo más. Esto que modifica pues con el while, el contador más uno, está vacío. En San, ajá. Y si tal vez pone de posición a buscar un número mayor de la cantidad de nodos existentes. No va a entrar. Okay. No va a entrar porque ves que mientras o sea, es mientras la lista sea diferente de null. O sea, la lista puede tener dos o pucha, esa es fonda. Dos o tres elementos, 2 o 10 elementos. Entonces, si puso el elemento 70, va a llegar hasta 10 y nunca lo pudo eliminar, ¿verdad? Claro, aquí lo ideal, lo bonito sería, por ejemplo, decir, no, esa posición no fue encontrada o cosas de ese estilo, ¿verdad? O sea, como meter. Tener como una variable de tamaño que entonces diga, ok, si es mayor que el tamaño, entonces no haga nada, ni siquiera. No, tal vez. Una bandera que diga que si uno roba. Sí, tal vez. Sí, como un acusador. Y si el acusador es diferente, no encontró valor a borrar. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Recordemos que cuando programamos se nos puede volar la cabeza y hacer un montón de cosas diferentes. Démosle a a ver qué. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Aquí pasó algo. Un toque acá. Ok. Ahí está. El otro era como que lo compiló. No le da ganas de hacerlo bien. Condenado. Ok. Entonces metamos ahí elementos. 10, 20, 30, 11, 12, 23. Metamos uno ahí. Número de insertar 44 en la posición 5, antes de la 5. Vamos a ver la lista. Entonces tenemos 12, 30, 10, 20, 44, 11 y 23. Ok, entonces, ¿qué tal si le damos ahí borrar a la posición 5? A ver si nos funcionó. Sería opción 8. Posición eliminar sería la 5. Vamos a ver. Sería 4. Bueno, la 5 tenía un 44. Entonces, debió haber dejado 20, el 11 en la 44 y el 23 en la 6. Escuchen, en realidad les dice. Debió haber dejado 20, el 11 en la 5 y el 23 en la 6. Y el 44 lo mandó a freír churros. Ahí está. Correcto. Vamos a ver lo que vos decías. Vamos a tratar de eliminar una posición que no está. La 7. 9. No, 9 no debe salir. 8. Posición eliminar sería la 8. Ok. Entonces vamos a ver 4. No había. No eliminó nada, tranquilo. Yo lo voy a ver. ¿Y si le pone un número negativo? Si le pone un número negativo, A la posición. pues nunca va a pasar, muchachos. ¿Usted quiere que se me caiga el...? Está bien. Porque según yo había 7, entonces ahí eliminado el último. No había 7. Vamos contando. Menos 2. Pucha, mire, de verdad sabe fondar usted. Sería 4. No lo va a eliminar porque nunca va a encontrar. O sea, porque el contador lo empecé en 1 y eso nunca lo voy a igualar. O sea, nunca Sí, 1. con el número más grande.
O sea, nunca uno va a ser igual a eso. Ok. 9 de salir. Ok. ¿Qué tal las listas? Con lo que hemos visto entre jueves y hoy, nos queda más claro el concepto. ¿Era un concepto que dominaban, más bien perdimos tiempo, o es un concepto que o nos fue de utilidad? Díganme ustedes, ¿sí? Eso me ayuda bastante, ¿verdad? Yo lo he visto el pasado, cuando yo probé, y me quedé, eso me ayuda bastante. Es que es un tema muy grande, digamos, muy amplio, todo lo que uno tiene que hacer para, o sea, tener en cuenta, entonces ahí siempre es bueno verlo. Perfecto. Si les queda más claro, tema como tal, manejo, puntero, siguiente y demás. Ok. Bueno, eso es parte de lo que quería ver. Adicional, vamos a hacer la lista doblemente enlazada, pero como les digo, quiero que ustedes la hagan. O sea, básicamente tomando como ejemplo esta carcasa, por decirlo así, vamos a enlazarla doble. ¿Ok? Y vamos a ver unos conceptos de la primera hora del jueves de cómo irlo haciendo, ¿verdad? Recordemos que cuando programamos, es más, adelantemos un poco para hacerla doblemente enlazada. Y adelantamos un poquito, nos queda chancecito, ¿no? Nos queda 10 minutos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo la lista como tal, ¿verdad? La lista doblemente enlazada. Entonces, lo que vamos a tener por acá es un valor. Bueno, y hemos hecho aquí estructuras o clases con solo un elemento, pero pueden haber varios. ¿Ok? Por ahí, o sea, puede haber aquí, qué sé yo. Esto puede ser un estudiante, o sea, puede ser una lista de estudiantes, una lista de cosas, ¿verdad? Aquí pueden haber varios elementos. Hemos hecho solo un número para hacerlo más sencillo, pero puede ser, es más, o hasta puede ser también una clase compuesta, como habíamos visto también, ¿verdad? Composición de clases, ¿verdad? Una clase que tiene entre uno de los atributos otra clase, bueno, un objeto, una instancia de otra clase. Podemos hacer cualquier cosa realmente con listas. ¿Ok? Entonces, en la lista doblemente enlazada, lo que vamos a tener es, pues básicamente, un nodo de este tipo. Aquí la data, ¿verdad? Y aquí un puntero al mismo. Este es un puntero a nodo. Y este es otro puntero a nodo. ¿Ok? Todo bien. Cuando la lista está vacía y vamos a insertar un elemento, pues es bastante fácil, ¿verdad? Vamos a insertar un elemento al principio. Cuando la lista está vacía, tenemos, qué sé yo, un 2. Y este va a apuntar a nulo. Y este a nulo. ¿Ok? Todo bien, no importa si es el principio o el final. Ahora sí. Cuando vamos a insertar al principio, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a crear un nuevo nodo, ¿verdad? Creamos un nuevo nodo, qué sé yo, que este tiene valor 3. ¿Y qué va a hacer? Este es el principio de la lista. Entonces, este va a tener que apuntar al resto de la lista. ¿Y qué es el resto de la lista? Bueno, que sí, en este caso este, ¿verdad? El primer elemento del resto de la lista. Podemos decirle al primero del resto. Al primero del resto de la lista. Y este, a nulo. ¿Ok? Y listo, ¿verdad? Entonces, si lo llevamos acá, sería aquí. Y este, pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque el primer elemento del resto de la lista, debe a su vez apuntar a este, ¿verdad?
O sea, este para acá y este para acá. Bueno, digamos que no ahí. Este para acá y este para acá. ¿Sí? Es donde tenemos que hacer las validaciones, ¿verdad? No es simplemente decir que este apunta al resto de la lista, porque este quedaría sonto, ¿verdad? Este queda ahí. Bueno, sí me apuntan, pero él seguiría apuntando a null. Y sería una lista enlazada simple, ¿verdad? Solo que con un puntero ahí haciendo nada. Entonces, deberíamos decir, bueno, al siguiente apunta anterior o a la lista apunta anterior, asignarle el mismo. Y ese sería el insert al principio, ¿verdad? Ya aquí arreglamos aquí el asunto, null y null. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando queremos insertar al final? Cuando queremos insertar al final de una lista, pues básicamente tenemos igual, ¿verdad? Tenemos nuestro nuevo elemento a insertar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el número 4. ¿Ok? Y bueno, empieza null y null, ¿verdad? Ahora sí, va al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como va al final, va a ser nulo. Igual, no pasa absolutamente nada. Al elemento que voy a insertar, digo que el último elemento apunte a ¿verdad? Entonces, todo bien. ¿Ok? Sería el 4, ¿verdad? Y ahora bien, apuntó a y como hicimos en el otro, debemos indicarle que apunte ahora a que está por aquí. ¿Ok? Insertar al principio o al final, ¿ok? Dependiendo de cómo estemos. Una o dos líneas de código es lo que nos va a hacer de más, digamos, a la hora de las inserciones, ¿ok? Si queremos insertar, por ejemplo, aquí, ahí sí tenemos que tener mucho más cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si voy a insertar un elemento, por ejemplo el 5, entonces, igual que como hicimos la lista simplemente enlazada, va para acá. Le contamos los alimentos, ¿verdad? Que está por acá tiene que apuntar a y todo muy bien, exactamente igual que como lo acabamos de hacer, pero ahí viene el asunto. También tenemos que hacerle corte de suministros y a también corte de suministros. Entonces tenemos que hacer lo que apunte acá en un par de líneas de código y adicional que apunte aquí. Entonces el nodo que vamos a tener como auxiliar va a tener muchísima relevancia acá, ¿verdad? ¿Por qué? Ya una vez que logré cortar, corto un lado, corto el otro, y corto para atrás y corto para atrás, es más sencillo llegar y simplemente borrar y ya todos quedan enlazados, ¿verdad? Eso es haciéndolo a pata. También hay otras maneras, otras técnicas de hacerlo, que es básicamente teniendo un apuntador aquí, ¿verdad? Al principio, claro, y otro apuntador al final. Entonces, recorro la lista, ya sea para un lado o para el otro. Pero esa técnica a mí me parece un poquillo más complicada, más enredada, porque es como doble trabajo. Porque, ¿cómo les explicaría? Si yo apunto acá uno y apunto acá otro, entonces hago el trabajo, que haga el trabajo hacia la derecha y hace el trabajo hacia la izquierda. Pero hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer una inserción o una eliminación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver un par de técnicas, pero realmente con uno solo, o sea que
la propia lista con el apuntador acá, el primer elemento, me la juego tanto para la izquierda o para la derecha. Ese otro, les digo, a mí siempre me costó un montón. De hecho, nunca lo he usado. Pero es otra manera de verlo. Pero básicamente es eso. O sea, es adicional al puntero siguiente, manejar el puntero anterior y siempre, hacerse ese esquema mental. Creo que nos sirve muchísimo, tal vez cuando uno estudia no tanto, no sé, ¿para qué? Pero hacerse estas partes mentales o esta parte gráfica, mejor dicho, le ayuda muchísimo a uno ya cuando lo tiene que traducir a código fuente. Porque dice, bueno, corto acá, pego acá, y entonces ya simplemente es traducir eso que estoy pensando, eso que acabo de diagramar o de dibujar a código. Entonces me resulta más sencillo. ¿Ok? Bueno, chicos, no les quito más tiempo para que vayan a almorzar. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Muchísimas gracias por la atención, que les vaya muy bien. Pura vida. ¿Perdón? ¿Cuándo es el examen? El examen creo que es de esta semana a la otra. ¿Perdón? 13 de octubre. 13 de octubre, sí, 13 de octubre. Entonces falta un poco más, creo.